¿Qué tal, hermanos? Una vez más, para la gloria de Dios, nos encontramos en este espacio llamado Principio de Vida. Una vez más, para estudiar la lección de Escuela Sabática, la lección número 12. Ya estamos finalizando este segundo trimestre del 2025, la lección número 12, precursores. La lección va a hablar de eventos descritos en la Biblia que anticipan aquellos acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Te invito a participar de este estudio, de este repaso de la lección de la Escuela Sabática para enriquecer tu estudio personal. También quiero invitarte a participar de la serie de El mensaje de los tres ángeles que estoy compartiendo aquí en el enlace en los comentarios de este video. Además, te dejo una secuencia del curso de Biblia para católicos en los cuales está desarrollado Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8. Te invito también a tener en cuenta esos videos a fin de aprender estrategias para evangelizar a hermanos que vengan de la Iglesia Católica. Sin más, y para gloria de Dios, una vez más, esto es Principio de Vida. Bien, queridos, el texto para memorizar de esta semana está en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 7, un versículo muy lindo, muy conocido. 2 de Timoteo 1, 7, dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de temperancia. No nos ha dado un espíritu de temor. ¿Qué es decir? Que el Señor nos da su Espíritu Santo, y ustedes vean los frutos del Espíritu Santo que está en el libro de Gálatas. El fruto del Espíritu Santo es amor, paciencia, contentamiento, benignidad, etc. Es decir, que el Señor nos da un mensaje completo, con las profecías, con la ley, con la justificación por la fe, la gracia de Cristo. No nos da un mensaje para que nosotros tengamos terror, para que tengamos temor. Nos da un mensaje para que tengamos confianza, para que creamos en su palabra, para que cuando veamos que los acontecimientos descritos en la Biblia se cumplen al pie de la letra, creamos. Estas cosas os he dicho para que acontezca, creáis. Los discípulos no creyeron hasta que no pasaron las cosas. Hasta que no lo vieron a Cristo resucitado, sus dudas todavía no habían desaparecido. Ahora nosotros miramos hacia atrás, a lo que ya pasó. Y eso son pruebas de que la palabra de Dios es veraz. Como Él ha dicho, así se hará. Quiera Dios también que su palabra se haga verdad y se haga una realidad en tu vida, en mi vida, que tengamos un espíritu de fortaleza, de amor, de templanza, un carácter de quietud, un carácter pacífico, un carácter firme con respecto a la fe, no un espíritu de temor. Vamos a pedir la bendición del Señor para este estudio. Te invito a inclinar tu rostro y orar. Padre Santo, Padre amado, gracias, Señor, por poder permitir que nos comuniquemos una vez más por este medio para compartir tu palabra. Ruego, Señor, el perdón de todos mis pecados. Le ruego, Señor, que limpies todas mis manchas, todas nuestras manchas, para rogarte el don del Espíritu Santo,
Danos, Señor, ese espíritu de templanza, ese espíritu de prudencia, ese espíritu de valor. Danos, Señor, ese espíritu que nos llene de amor y ayúdanos a obrar conforme a tu palabra y a tener frutos de justicia en nuestra vida. Quédate con nosotros, guía en este estudio, danos luz, Señor, en el nombre de Jesús, en quien creemos. Amén. Bien, querido, precursores. Es la lección de esta semana. La semana pasada habíamos hablado de que venía siendo un poquito redundante en la temática de la persecución y la marca. El autor John Boustra en esta lección también va a hablar de este tópico, pero de una forma un poco más interesante que lo venía haciendo, buscando más sustentos, como podríamos decir, veraces, más firmes en la Biblia, no tan rebuscado, acá decimos en Tucumán, decimos rebuscado como los argumentos de las lecciones anteriores, sino argumentos más sólidos. Dice en la lección: esta semana estudiaremos otras dos historias bíblicas que prefiguran los acontecimientos de los últimos días con gran detalle. Bueno, lo acontecido de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 3. La experiencia de Sadrach, Isaac y Abednego con la imagen. Acá menciona que contiene alusiones evidentes al capítulo 13 de Apocalipsis, como un precursor de lo que va a pasar al fin del tiempo. Veremos luego la historia de los apóstoles y la experiencia de los primeros cristianos para comprender lo que nos queda aún por delante hasta el regreso de Cristo. Ambos ejemplos, el de los 3 jóvenes hebreos, el de la Iglesia Apostólica, va a hablar también de la persecución en la Iglesia Apostólica, ponen de relieve un valor extraordinario y contienen claves para disfrutar de paz espiritual aún en las circunstancias más difíciles. Y es ahí, en las circunstancias más difíciles, es donde el Señor se manifiesta con más poder hacia aquellos que Él quiere llevar hacia luz admirable. Jesús dijo una y otra vez cosas como: no temáis. ¿Y por qué os estáis turbados y suben estos pensamientos a tu corazón? Es importante recordar que el centro de la profecía es Cristo y que debemos, por ello, ser capaces de escuchar ese mensaje del Señor en las escenas proféticas de los momentos finales de la tierra. Como dijo a sus discípulos: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. No temáis, manada pequeñita, dice en otra versión. En otras palabras, aunque los eventos de los últimos días serán difíciles para quienes decidan permanecer fieles a Dios, debemos vernos con esperanza, no con temor. Vamos a ver una serie de versículos que nos hablan acerca de la esperanza y de la fe que tenían en la iglesia primitiva. El Señor quiere sacarnos del mundo que va a caer en una terrible apostasía, hermano. Si bien siempre han habido persecuciones, siempre han habido leyes que han oprimido a los que querían ser fieles a Dios, no es algo nuevo. Siempre han habido muchas leyes dominicales. La primera ley dominical fue impuesta por Teodosio el Grande en el 380, cuando prohibió el sábado y obligó a guardar el domingo en todo el Imperio Romano. No es algo nuevo, pero fue un foco, un lugar en la tierra. Ahora, al fin de los tiempos, esa apostasía va a ser grande y va a ser a nivel mundial. Va a abarcar desde los Estados Unidos hacia todo el mundo occidental. Luego, cuando venga Satanás y haga milagros asombrosísimos, va a engañar a todo el mundo oriental que no es cristiano para que crean, para que adoren a la imagen de la bestia o la estatua de la bestia, para que honren a la bestia de Apocalipsis 13. Eso es lo que finalmente va a pasar. Puesto que este mundo está en tinieblas, el Señor nos propone algo. Te propone algo a ti y me propone algo a mí. Quiero leerte el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Segunda de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios:
Mas vosotros sois linaje escogido. Somos un pueblo escogido de Dios. Dios tiene un pueblo particular. Somos un pueblo escogido de Dios. Dios quiere hacernos real sacerdocio, quiere convertirnos en gente santa. Somos un pueblo adquirido. Yo estoy parafraseando el versículo, ustedes lo leen, hermanos. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos llama? ¿Para qué quiere que conozcamos su voluntad? ¿Para qué nos ofrece la salvación? ¿Para estar amontonados los sábados en una iglesia e irnos a dormir todo el día y ahí se terminó el cristianismo? No, no es para eso. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes de ese Dios de amor, de ese Dios de paz. ¿De a dónde nos ha sacado Dios? Del reino de las tinieblas. ¿Y a dónde nos quiere llevar? A el reino de su luz admirable. Queridos, el mundo hoy en día ve cosas horribles y cosas atroces, las consecuencias de la ciencia del bien y del mal, de la ciencia del mal, lo que vemos cada día, y uno a veces queda pasmado, aterrado, ve a alguna gente que le toca pasar por ciertas cosas, no se compara en nada, hermanos, a lo que va a acontecer en el tiempo del fin, cuando Dios quite su Espíritu Santo al mundo que lo rechaza. Cuando el mundo entre en una apostasía ya insostenible, Dios va a retirar su Espíritu Santo y Satanás va a poseer a todas las personas que no hayan recibido la marca o el sello de Dios. Los que no reciban la marca, el sello de Dios en la lluvia tardía, automáticamente reciben la marca de la bestia, porque es cuestión de tiempo que sean engañados por los milagros que Satanás va a hacer. El Señor Jesucristo dijo, si fuese aún posible, los escogidos también serían engañados. Hablando de las señales de Mateo 24. Bien, Daniel capítulo 2 y el enfoque historicista de la historia. Voy a comentar nada más. Quiero leer lo que escribió el autor de la lección. La profecía que aparece en Daniel 2 es una de las más poderosas de la Escritura. Casi 6 siglos antes de Cristo, el profeta expone la historia del mundo desde la época de Babilonia y a través de Medo-Persia, Grecia, Roma, hasta la fragmentación de esta en lo que son hoy las naciones europeas. Bueno, la palabra de Dios anunciaba mediante la visión de Nabucodonosor, el sueño de Nabucodonosor, y aquí en este caso interpreta Daniel, anunciaban los reinos que iban a acontecer desde sus días, desde 680 a.C. hacia adelante, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma dividida. Ahora, la palabra de Dios dice que se les perdonó a esas bestias, se les dio un tiempo de vida, por un tiempo, después ya iban a desaparecer. Es decir, que solamente quedan despojos, quedan ruinas de Grecia, quedan ruinas de Babilonia, quedan ruinas de Medo-Persia, pero de Roma quedan cosas. Roma va a seguir hasta el fin, hasta que Cristo venga. Se va a enfrentar al reino de la roca. Va a incitar al mundo a una última gran rebelión. Es interesante que esto se cumplió tal y cual lo dice la profecía. Roma está de pie, no la Roma imperial, sino la Roma papal. Aún existe y se va a levantar en el fin del tiempo con gran poder, apoyado por las naciones del mundo. No lo voy a leer, ustedes lean el capítulo 2, 31 al 45. Nabucodonosor tuvo un sueño y no lo recordaba. Vino Daniel. ¿Fue a quién? ¿Al curandero? ¿Fue al pastor? ¿Fue al profeta? ¿A quién recurrió? Fue y recurrió a Dios, y Dios le reveló. Es decir, en un momento de grande apuro, porque si ustedes leen la historia, de grande apuro, porque Nabucodonosor directamente había mandado a matarlos a todos los sabios, y ya los venían matando. Cuando llegó el capitán a buscar a Daniel y a sus amigos,
Daniel le pidió tiempo, y como Daniel tenía buen testimonio de ser una persona correcta, y ahí vamos a volver a lo que mencionamos la vez pasada hablando del buen testimonio, las puertas que nos abre, a Daniel le abrió la puerta que le extendió su vida un lapso de tiempo. Entonces él le pidió tiempo al capitán de la guardia del rey, y eso le comunicó al rey, y el rey le concedió. Entonces, de una noche a la otra, ya Daniel tenía la visión, conocía el sueño y además conocía la interpretación. Ahora, Daniel interpretó que la cabeza de oro de esa imagen eres tú, oh rey, porque Dios te ha dado todo dominio, potestad. Ahora, después de Babilonia iban a venir otros reinos más. ¿Cuál era el pensamiento de Nabucodonosor? Que su reino iba a ser eterno, que era el más esplendoroso, el más fuerte, el más rico. Y lo que pasa, hermanos, es que nosotros a veces creemos que nuestras vidas, nuestros deseos son los que nos van a tener completamente en una paz, que las cosas van a durar mucho tiempo, y a veces la vida cambia. La vida nos lleva por lugares donde nosotros no pensábamos que íbamos a pisar. En la vida todo es efímero, todo se fuma, y las personas, incluso nuestras parejas, incluso nuestros hijos, a veces con dolor tengo que decirlo, son personas transitorias en nuestra vida. Nosotros somos transitorios, nosotros no somos dueños de la vida. Las personas a veces aparecen por un lapso de tiempo y se van, sea que se van por enfermedad, por muerte, o porque nos abandonan, o porque nosotros decidimos abandonarlo. Pero lo único que permanece, hermano, es Cristo. Todo puede faltar. Puede faltar la comida, puede faltar el trabajo, puede faltar la compañía, puede faltar la contención, pero Cristo no te va a faltar nunca. Como dice Hebreos capítulo 4, Él vive eternamente para interceder por ello ante Dios. Vive eternamente para interceder por nosotros. Que nunca te falte Cristo en tu vida. Y así pase lo que te pase, vas a ser como aquel que escucha su palabra y edifica su casa sobre la peña. Viene una gran tempestad, golpea su casa, pero permanece firme porque ha construido su casa sobre la peña. Daniel capítulo 2 muestra que viene una roca y golpea esas imágenes y destruye toda la imagen, y dice que se tornaron como el tamo de las eras del verano. O sea, cuando uno quema el pastizal, o acá en Tucumán que queman caña y llenan de caña por todo el ambiente, se contamina todo, es una hoja carbonizada que se la va llevando el viento y se va rompiendo y se va despedazando y va desapareciendo. Así será todo lo humano, todo lo que hay en este mundo. Eso va a pasar finalmente con tu casa, con tu auto, con tus estudios, con tus títulos. Y no estoy diciendo que no hay que hacer nada y estar tirado de vago y no estudiar, no trabajar. No. Cuando usted mejor haga, más eficiente sea su vida, menos tiempo para pensar en tonteras va a tener. Lo digo así con humor, querido. No estamos en la iglesia, estoy hablando de acá de mi casa y usted me está escuchando en su casa. Ahora, si yo hablase en un sermón, ahí hablo de otra manera. Por ejemplo, el mensaje de otro tipo de seriedad, a charla más amena, querido. Cuanto más ocupado tenga la cabeza, menos tiempo para pensar en tonteras va a tener y menos oportunidades le va a dar el diablo. Ocupe la cabeza con la palabra de Dios, que no sean estos mensajes un punto para no ir los sábados a la iglesia. Suscríbase al canal para que le lleguen las notificaciones. Bueno, ponga este mensaje mientras usted está cocinando, mientras usted está lavando, mientras está limpiando el piso, mientras está lavando la moto, el auto. Ponga y ocupe su mente. De esa manera yo también estudio. Aparte de sentarme con la Biblia, aparte de leer libros cuando puedo leerlos. Pero una forma muy efectiva es escuchar, y nosotros tenemos la ventaja de los dispositivos hoy en día. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted está haciendo sus cosas, tenga una hoja cerca, porque si hay algo que a usted le suena al oído y le sirve, vaya y anote y después lo vuelca en su Biblia y amplía ese pensamiento, y después el día de mañana eso le sirve a usted para su vida y para predicar a los demás, que es para lo que nos ha llamado el Señor.
Dice una pregunta al final de la lección del día domingo: ¿cómo muestra Daniel 2 que Dios no solo conoce el futuro, sino también tiene en última instancia el control de este? Dios dice en la experiencia de Nabucodonosor, cuando él se ensoberbeció, finalmente estuvo 7 años con la locura, convertido en bestia, en cuasi bestia Nabucodonosor, hasta que no entendió y volvió, entró en razón y confesó: Dios es el que pone reyes, quita reyes del mundo a los tiempos, los siglos y las edades. No hay nada que pase sin que Dios permita. Él declara lo futuro, Él conoce el fin desde el principio, y no hay nada que pueda pasar, querido, en este mundo que no esté controlado por Jehová de los ejércitos. Nos dice, por ejemplo, en el libro de Isaías, el libro de Isaías, capítulo 45, el versículo 7. 45, el versículo 7, por ejemplo, podemos leer este pasaje. Dice: Jehová, hablando del Todopoderoso, ¿no? de su omnipotencia, dice: que formo la luz, crío las tinieblas, que hago la paz, que crío el mal. Yo, Jehová, que hago todo esto. Todo lo que pasa en el mundo está superditado por Jehová de los ejércitos. Satanás no hay nada que pueda hacer. En el capítulo 46, el versículo 9 y 10 dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay más en mí semejante, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde lo antiguo lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Jehová Dios hace con su omnisapiencia, hermano, y eso viene la fe también, ¿no? Nosotros en creer, ¿por qué me pasa tal cosa o cual cosa? ¿Por qué Dios permite? Dios sabe. Dios es un Dios de amor. Dios sabe por qué permite que pasen tal o cual cosa. Miren lo que dice en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, el versículo 37, dice lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no saldrá lo malo y bueno? Fíjense lo que está diciendo. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Y este libro escrito por Jeremías es la lamentación luego de que fue destruida Jerusalén. Jeremías advertía, no fue escuchado y fue destruido por sus enemigos. Entonces ahora viene y le dice: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Y Dios lo estaba mandando profetas para que se arrepientan, y ellos a unos los agredían, a otros los apedreaban y a otros los terminaban matando, como al propio Jeremías, que lo aserraron a la mitad adentro del templo, queridos. Entonces, todo lo que pasa en el mundo es por voluntad de Dios, las cosas buenas y las cosas malas para nosotros desde nuestra perspectiva, pero el Señor sabe por dónde va a llevar a sus hijos. Hermanos, la maravillosa profecía de Daniel capítulo 2 se extiende hasta el tiempo del fin y tiene una conexión directa con Apocalipsis. Lo que va a acontecer en Apocalipsis ya venía desarrollándose desde el libro de Daniel. Apocalipsis es un libro abierto y Daniel es un libro que se entiende a la luz de Apocalipsis, y a la inversa, Apocalipsis se entiende a la luz de Daniel. Y de esa manera nosotros como movimiento hemos adquirido un modo de interpretación historicista. Recurrimos a la historia y es donde encontramos la veracidad para comprobar que lo que estamos predicando es verdadero. Note un detalle y con esto dejo Daniel. Daniel capítulo 2
el que da la visión es Dios, el que da la interpretación es Dios, le da a Daniel. Daniel va, se presenta y él interpreta. Pero en Daniel 7, cuando habla de bestias y habla del cuerno pequeño que iba a cambiar la ley de Dios, el que interpreta ya no es Daniel, el que interpreta es un ángel. En capítulo 8 el que interpreta es un ángel. Capítulo 9 el que interpreta es un ángel. Capítulo 10, 11 y 12 el que interpreta es un ángel, querido. No es invento de los adventistas, es el ángel el que interpreta los acontecimientos. Entonces, todos esos reinos tenían tiempo de fecha de vencimiento, por así decirlo. Y allí había gente que quizás decía, no, para mañana lo de Dios, no, para cuando, no, me voy a entregar al Señor cuando ya mi hijo sea grande, no, me voy a entregar al Señor cuando termine mi casa, no, cuando compre un carro más grande, cuando tenga más caballos, no, bueno, cuando me... ¿Qué existe de esos reinos? ¿Qué queda? Nada. Sí hay una cosa, los hijos de Dios que tienen escrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. Busquemos permanecer allí. Allí es donde está la verdadera importancia. Dice, por ejemplo, la lección del lunes no lo vamos a leer. Lean, hermanos, porque tienen que leerlo. Lean completo, no lean lean el capítulo completo, no lean los versículos que dice acá nada más. Pero vino una prueba. Nabucodonosor no quería que su reino sea transitorio, hizo una estatua gigantesca hecha de oro y mandó que cuando se toquen los instrumentos todo el mundo debía adorarlo, y Sadrach, Isaac y Abednego no quisieron, entonces fueron lanzados a un horno de fuego. Pero lo que era interesante, y volvemos a la cuestión del versículo de memoria, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valor, fortaleza y de amor, ¿no? Miren las palabras de los 3 jóvenes hebreos. Esto sí lo vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 3, 17 y 18. Cuando vino el momento de la prueba. ¿Qué pasó cuando vino el momento de la prueba? Fíjense que venían buscando para matarlos y largarlo al horno de fuego. Dice el versículo 17 y 18, dice las respuestas. Sadrach, Isaac y Abednego eran de mucha estima para Nabucodonosor, pero estaba siendo desafiada su autoridad y se encendió su ira, pero les dio la oportunidad de que se arrepientan. Dice, he aquí nuestro Dios a quien honramos. Noten, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Le estaba hablando al emperador del mundo que podía hacer lo que quería. Dios nos puede librar del horno de fuego, Dios nos puede librar de tu mano. Fíjense lo que es la fe. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Y si no nos libera, tampoco. Fíjense, eso es fe, eso es fortaleza, eso es amor, eso es el espíritu que Dios nos quiere dar. Dejen de escuchar esos mensajes que dan terror y miedo y conspiración y que nos miran y el temor de que no van a hacer, como si Dios no existiese, como si los ángeles estuviesen parados mirando, no hacen nada, el ser humano impío hace lo que quiere. No, querido, Dios no nos da un espíritu de temor, sino de confianza. ¿Cómo se logra eso? Estudie la palabra de Dios, ore todos los días, haga obra de bien, congregue, participe, predique, y va a tener una vida sólida en Dios. Queridos, es natural, lo dijo el apóstol Pablo, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Pero aquel que no está viviendo piadosamente en Cristo, cuando venga la persecución, va a ser los primeros en darse la vuelta, como le pasó a Pedro cuando Cristo fue apresado. Parecía el más fuerte, el más firme, parecía el primero, pero se dio la vuelta y huyó, como todos los demás. Pero de Pedro se esperaba que él sea por lo menos el que permanezca, ni él permaneció. Queridos, si nosotros hoy no tenemos una relación directa de obediencia y de temor a Jehová de los ejércitos, no vamos a llegar a ningún lado. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Desde hoy
desde ya, si usted hoy no es firme en lo poquito, como Cristo dijo una vez, el que me es firme en lo poco, en lo mucho me será, perdón, el que me fue fiel en lo poco, en lo mucho me será fiel. Es decir, en las circunstancias comunes de la vida, ahora que no hay persecución, acá no hay persecución. Vaya y vea en África y en Oriente Medio cómo mueren. Entren a YouTube, vean cuántos cristianos mueren por año masacrados, le cortan las cabezas, le cortan las manos, y ahí sí son perseguidos. De esa persecución no habla nadie, ¿no? Viven hablando de la persecución en la ley dominical, pero de las que están pasando hoy en día, no. No sé si ustedes sabían, hermanos, en África una iglesia entera, una iglesia adventista, murieron decapitados el pastor y todos los que estaban adorando, los que estaban reunidos en el culto. Vinieron esos grupos del Boko Haram, que son del Estado Islámico, son extremistas con machetes y los mataron a todos. Dígame si eso no es persecución por causa de la palabra. Y ahí son perseguidos solamente por no ser del Islam, no por no guardar el sábado. O sea que sí hay persecución hoy en día. Ahora, veamos si a nosotros nos tocase vivir eso, ¿cómo sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra fidelidad? Entonces, es lindo armar teorías, pero en la práctica, ¿cómo estamos? Si usted no guarda el sábado hoy, no me venga a decir que va a salir a ser el super guardador del sábado el día de mañana. Si usted pisotea los límites del sábado hoy, no me diga que después va a dar su vida porque la nación está prohibiendo el día de sábado. No va a funcionar así. El que me es fiel en lo poco, me será fiel en lo más, queridos. De hoy tenemos que aprender. Si hoy no tenemos esta fe, vamos a fracasar. Tenemos el ejemplo de los 3 hebreos en Babilonia. Tenían fe, conocían perfectamente el estado de los muertos. Entonces no le tenían miedo a la muerte, sino que se entregaban. El apóstol Pablo sabía por revelación de Dios que estaba pronta su muerte. Ya sabía que se iba a morir. Ustedes vean a dónde está el versículo que Pablo estaba muerto de miedo por la muerte. Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Ya el mundo como era, no le gustaba, no lo quería, porque él vio las glorias de la futura Jerusalén, tuvo visiones, la comunión con Cristo y esas cosas tan bellas de ver, cosas inimaginables, hermano, veía este mundo. Pablo ya no tenía ganas de vivir, pero si vivía era para Cristo, para salvar almas. Queridos, más de una vez, por ser firme a Dios, también se nos va a confundir como extremistas, solamente por mantenernos firmes. Hoy se nos llama dogmáticos. Los que creemos solamente en la Biblia se nos llaman fundamentalistas. Fundamentalista es alguien que tiene la cabeza dura y no tiene una mente que pueda abrirse y pensar a las cosas nuevas, a la modernidad, a las modas, a las filosofías. Bien, la imagen y la orden de adorarla. Bueno, de acá se toma como una referencia que lo que pasó con la cabeza de esa imagen, cuando llegue el tiempo de los pies, en la última unión de los dedos, del barro con el hierro, va a pasar lo mismo. Nótese, a ver si me entiende, hermano. Para esto tienes que haber estudiado Daniel ya hace tiempo, ¿no? Hace tiempo tiene que haber estudiado Daniel y por lo menos una vez haber estudiado Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar es Roma, es una equivalencia de los pies de hierro y barro mezclados que están en Daniel 2. En la cabeza de Daniel 2 vino esa imagen y esa orden de postrarse si no iban a ser muertos, y viene Cristo y lo libera. Ahora, en los pies de barro viene también una orden de adorar a la imagen o estatua de la bestia, a la estatua de Roma, a adorar a algo que no hay que adorar, porque solamente tenemos que adorar a Dios, no tener imagen para adorarla tampoco. Entonces viene una orden y un edicto de muerte, pero también nuevamente viene Cristo a liberarlo. ¿Notó ese detalle alguna vez de la profecía? Estudie la palabra de Dios. Va a haber un grupo de pie sobre el monte de Sión que tienen el sello, el nombre de Dios escrito en su frente. ¿Cuál es la señal del pueblo de Dios?
es el día de sábado. Eso dice el libro de Ezequiel y el libro de Isaías lo dice el libro de Éxodo, el día de sábado. ¿Y cuál es la señal de autoridad de Roma? Es lo que cambió el cuerno pequeño del sábado al domingo. El opuesto. Sábado es la señal del Señor, del Dios creador. Y domingo, el opuesto, es el día del Dios Sol. Siempre, hermanos, recuerde que no hay ningún versículo en la Biblia que hable de que hay que guardar otro día que sea el día de sábado. Dice, por ejemplo, en la lección, vamos a avanzar a la lección del día martes, otra imagen y la orden de adorarlas. Hace tiempo que los estudiosos de la Biblia ven la conexión entre Daniel 3 y lo que Apocalipsis enseña acerca de los eventos finales. Efectivamente, la orden de adorar a la imagen o morir, que dio Nabucodonosor, refleja lo que el Apocalipsis enseña acerca de la orden de rendir culto a una imagen so pena de muerte. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiese hablar y dar muerte a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia. Bien, y todos esos son eventos que van a acontecer cuando ya se haya terminado el tiempo de la gracia. Sí, va a haber una formación de la imagen de la bestia antes de que termine el tiempo de gracia, pero la orden de muerte, el edicto de muerte, tenga esto bien en claro, el edicto de muerte, esos milagros engañosos que va a hacer la bestia de hacer descender fuego del cielo a la tierra, equivalente a los 3 espíritus inmundos de Apocalipsis capítulo 16, cuando sale un espíritu inmundo del falso profeta, de la bestia y del dragón, van y congregan a los reyes de todo el mundo para congregarlos para el gran día de la batalla del Armagedón. El Armagedón, qué hermoso tema, hermanos, estudien el tema del Armagedón. Y hay tantas cosas mal interpretadas de ese tema, pero es un tema hermoso. La batalla final entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, que viene a liberar al pueblo que está siendo oprimido y va a ser muerto con el edicto de muerte cuando sea entre la quinta y la sexta plaga. Bien, dejemos esto en claro, hermano. Esos milagros poderosísimos con los que la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, hace que adoren a la imagen de la primera bestia que tiene la ley de muerte, esos milagros poderosísimos serán cuando ya sean soltados los vientos, cuando ya se termine el sellamiento, ya se cierre la puerta de la gracia, allí será soltado Satanás y todos los demonios harán milagros y prodigios irresistibles, sino que solamente los que sean escogidos podrán resistir aquellos poderosísimos milagros. Dice el autor al pie de la página: adorar no significa única o necesariamente inclinarse ante una imagen o ofrecerle incienso. Adoramos aquello a lo que en última instancia somos leales. Cuando consideramos quién es nuestro Creador y lo que ha hecho por nosotros al redimirnos por medio de Jesús, nos damos cuenta de que Él es el único que merece ser adorado. Todo lo demás es idolatría. Tal vez esto ayuda a comprender las severas palabras de Jesús: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Los acontecimientos finales van a ser simplemente una manifestación dramática de esta verdad. Querido, a mí me encanta, no lo hago porque, digan, ay, ¿cómo sabe el hermano? No me interesa eso, hermano. Me encanta compartir cosas con ustedes y tirar otras cosas para que ojalá que no las entiendan, y si las entienden, perfecto. Pero hermanos, tiro cosas para que ustedes vayan y profundicen, escudriñen la Escritura, porque en ella está la vida eterna. Escudriñen, no se queden con la escuela sabática. Estamos acá, yo todavía no he desayunado, este es mi desayuno. Querido, no es la comida principal la escuela sabática. Vaya y estudie Daniel 2, eso sí es alimento sólido. Estudia Daniel 7, es alimento sólido. Estudia Apocalipsis 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, Apocalipsis 14, alimento sólido, hermanos. Y conforme a lo que usted se alimente de esa manera, va a
avanzar en su vida cristiana. Vamos a ir cerrando, vamos a ir a la lección del día miércoles y a la lección del día jueves. Persecución en la iglesia primitiva. Yo quiero que noten algo. Ustedes lean los textos que están acá. Muy interesante lo que se propone y lo que habla la palabra de Dios de la iglesia primitiva. La pregunta es, vino la lluvia temprana, transformó a los pseudo cristianos que estaban con Cristo en verdadero hijo de Dios. El Espíritu Santo los transformó en apóstoles poderosos. Ahora mi pregunta es esta, para que usted tenga en cuenta cómo puede desarrollarse las cosas en el futuro. Los apóstoles fueron perseguidos antes de recibir la lluvia temprana o después de recibir la lluvia temprana. Lea. Otra pregunta, ¿los apóstoles tenían miedo de recibir de las persecuciones después de la lluvia temprana? Otra pregunta, ¿antes de la lluvia temprana los apóstoles estaban dispuestos a ser perseguidos? ¿Eran capaces de predicar y dar testimonio y ser mártires de Cristo hasta lo último de la tierra? Antes de la lluvia temprana? No, queridos. Y hoy es exactamente lo mismo. Mientras el pueblo de Dios no sea investido con potencia de lo alto, es imposible de que sean capaces de salir a predicar y que sean capaces de realizar todos los milagros poderosos que Dios tiene preparados para el fin del mundo y ser perseguidos. O sea, que nosotros, hermanos, no hagamos tanto énfasis en la ley dominical, en la persecución, en la ida al campo y siempre el mismo tema. Nunca se habla de la lluvia tardía y la preparación para la lluvia tardía. Hemos descuidado lo principal. El mensaje a la Odisea es el mensaje que depende del destino de la iglesia adventista del séptimo día. Quien triunfe por la ayuda de Dios sobre el mensaje a la Odisea va a recibir la lluvia tardía. Quienes no triunfen en el mensaje a la Odisea no van a recibir la lluvia tardía y cuando llegue el momento de persecución van a ser los primeros en ser cobardes y en apartarse o en traicionar a sus propios hermanos en la fe. Lean el libro primero escrito, lean el capítulo completito, el capítulo que se llama El zarandeo. Ahí les muestra la hermana White un pueblo zarandeado, otra parte del pueblo que no hacía nada, el pueblo que resistía y triunfaba el mensaje el mensaje de la Odisea sobre ese pueblo y luego recibía la lluvia tardía. El otro pueblo que no resistía ni triunfaba no recibía la lluvia tardía. Y luego esto iban a predicar y eso despertaba oposición del dragón que está tomando una severa siesta y la bestia que está tomando una severa siesta. Hoy en día no está el dragón tan activo como tendría que estar, como va a estar, mejor dicho, en el tiempo del fin. Cuando venga la lluvia tardía, el diablo se va a enardecer de ira por la cantidad de almas que le vamos a quitar, que él tenía atrapado en su imperio de tinieblas. Se va a llenar de ira. Ahora, noten ustedes, cuando los apóstoles fueron perseguidos, la primera persecución, cuando los fueron a apresar a Cristo, no quedó ninguno en pie, todos huyeron. Ahora, cuando Cristo los limpia, les fortalece la fe, les sopla Espíritu Santo, los apóstoles salieron a predicar. Y ni bien comenzaron a predicar, fueron apresados. Y dice la palabra de Dios que ellos le ordenaron que le pegaran azotes y los tiraron en la cárcel. Y dice la palabra de Dios que ellos estaban dichosos y gozosos de ser perseguidos por causa del nombre de Cristo. Miren el cambio. Gozosos, no con temor. Gozosos, con amor, con valentía de ser perseguidos por causa de la palabra de Cristo. Dice el versículo, capítulo 2, de hecho, el versículo 43, dice 42 y 43. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
Dice el versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partimiento del pan en las casas, comían junto con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a las iglesias los que habrían de ser salvos. Fíjense, ¿quién añadía los salvos a la iglesia? El Señor. Hoy en día nosotros predicamos 300 millones de estudios bíblicos y no se convierte nadie, hermanos. ¿Por qué? Esto es profético. Dios dijo por medio de Elena White que en este tiempo no iba a mandar grandes cantidades de sus almas preciadas a la iglesia porque los problemas lo iban a tirar afuera. Hoy en día se cumple, hermano, los bautisterios están secos, no se bautiza nadie. Y por ahí si van y hacen una campaña evangelística de esas emotivas, que llevan a llorar, a emocionarse y entregarse a Jesucito por el amor y nada más, entran 100 y no quedan ni 5, hermano. Los zambullen en el nombre de Jesús, no le enseñan la Biblia, no le enseñan la doctrina y hacen los estudios bíblicos cada vez más light, más simple, más sencillo. 7 estudios bíblicos y nada más, y ya los bautizan. Después que se encarguen ellos de seguir estudiando. Miren, queridos, cuando venga el Espíritu Santo, usted va a decir, en 2 palabras, 2 minutos ya se van a convertir 2.000 personas. Eso va a pasar cuando venga el Espíritu Santo. Y ustedes, cuando vean los Luis Toros, los curas, cuando vean los Cash, los que otros predicadores, bueno, los evangélicos que son conocidos, sus milagreros, los que llenan estadios, cuando ellos vean que toda la gente se va para aquellos que hacen milagros poderosísimos, y eso le va a despertar ira y va a empezar a haber una unión más fuerte entre el protestantismo y Roma a causa del mensaje poderoso del tercer ángel predicado por la lluvia tardía. Miren, aquí lo tengo el versículo. Miren cómo cambiaron los apóstoles cuando recibieron la lluvia temprana, así vamos a cambiar nosotros cuando recibamos la lluvia tardía. Capítulo 5, versículos 41 y 42 dice: y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fueron tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Acababan de salir de ser azoteados y de ser maltratados. Fíjense cómo cambiaron ellos con la lluvia temprana, queridos. Así va a ser el cambio de los hijos de Dios cuando triunfen sobre el mensaje a la Odisea. Estudie el mensaje a la Odisea, hermano. No se quede solamente con lo que está mencionando acá, que ni lo conozco, ese tal Nicolás, que habla cosas raras. No se quede solamente con eso. Vaya, investigue, pregunte. Y comparto con ustedes lo último, la marca de la bestia. La lección del día jueves: puesto que ciertos acontecimientos finales, como el decreto de muerte y la imposición de la marca de la bestia, aún no han sucedido, y a pesar del paso del tiempo, algunos han expresado duda e incluso escepticismo acerca de nuestra interpretación de los eventos finales, incluyendo el papel central del sábado y del domingo en la etapa final del conflicto. Sí, esto ha presentado escepticismo y duda en muchos. ¿Por qué? Porque se han cansado de fijar fecha y evento. Que este presidente, que este presidente, que este presidente, que este papa, que este papa, que este papa. Se han cansado de poner fecha, hermano. Yo les puedo aburrir desde 1864 hasta hoy, cómo se han cansado de fracasar muchos, no digo todos, y poner fecha. Entonces, eso ha hecho escepticismo hacia las profecías. Y muchos creen que cuando uno va a hablar de profecía, va a hablar del papado nada más. Ese es un tema entre tantos otros temas hermosos en la palabra profética, hermanos. No es todo papado y persecución. Y no hay nada de desecharse, por supuesto. Prediquemos la palabra sin fijar cosas que Dios no nos ha mandado a decir. Sí, está la profecía que van a pasar tales cosas, pero no se nos dice cuándo. Cuando llegue el momento, se nos va a revelar y se nos va a hacer bien claro que el fin del mundo ya se está por desencadenar. Y lo que yo creo, hermano, que va a encender la pólvora final es la lluvia tardía. Estudie, hermano, estudie ese tema. Dice el comentador: en el libro de Apocalipsis es claro: adoremos al Creador, a la bestia, a su imagen.
Y dado que el séptimo día, el sábado semanal, es desde el Edén mismo la señal de Dios como creador, no debería sorprender que el sábado ocupe un lugar central en la adoración al Creador. Sí sorprende y mucho, porque muchos no conocen el sábado. Hoy en día Dios tiene almas, el grueso del pueblo de Dios está fuera de la iglesia adventista, que no conocen ni guardan el sábado, pero tienen el Espíritu de Dios en sus corazones que le dice que lo que es bueno y que lo que es malo. Pero cuando venga el poderosísimo mensaje de los tres ángeles, junto con Apocalipsis 18, que es lluvia tardía, todo el mundo va a conocer el sábado. Dios va a descorrer el velo del sábado, y ahí sí van a tener que decidir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. El que acepta a Dios se salva, y el que lo rechaza se pierde. Tal cual como me oyen. Hoy en día no es así. Cuando venga el mensaje de los tres ángeles con potencia y lluvia tardía, ahí sí se terminarán las medias tintas. El libro de Apocalipsis es claro. El día del sábado es señal de Dios, y la marca de la bestia es lo opuesto. Es la señal de su autoridad. Vamos a ir terminando, queridos. Vamos a ir cerrando. Bueno, la lección habla en Mateo 12, 9 al 14, Juan capítulo 5, 1 al 16, cuando los líderes religiosos del tiempo de Cristo lo querían matar porque él hacía milagros en día de sábado. Porque Cristo no respetaba su sábado, con sus reglas, con sus mandamientos de hombres, ellos los querían matar. O tenían las intenciones de matarlo. Pero no fue ahí cuando decidieron matarlo. Acá se equivocó un poquito desajustado. Yo lo ajustaría un poquito más. En el tiempo del fin, cuando ellos levanten su super domingo con leyes, van a sentir el mismo celo cuando haya grupos que no quieran guardar su super domingo. Y ahí va a empezar la cuestión, más los milagros de lluvia tardía, más la potencia para predicar, y que le vamos a quitar mucha gente. Allí va a ser la cuestión, hermanos. Allí se va a encender la ira de las iglesias protestantes y de Roma. El tiempo va a llegar pronto. Dije que no fue en esos milagros cuando se encendió la ira de los fariseos y los saduceos contra Cristo. Cuando fue el colmo, fue cuando Cristo hizo un milagro muy visible, el milagro mayor, muchos dicen, de resucitar a Lázaro. Cuando ellos vieron que Lázaro fue resucitado, ahí salió el complot decididamente de todo el Sanedrín de matarlo a Cristo y matarlo a Lázaro. Dígame usted, ¿cómo va a ser la reacción de Satanás cuando ustedes con lluvia tardía hagan milagros y Dios haga resurrecciones? Porque va a hacer resurrecciones. Cuando Dios haga sanaciones, porque va a hacer sanaciones poderosas. No esos pseudo milagros que hacen los evangélicos, son falsos milagros. Cuando Dios le haga crecer un órgano a alguien que le falta, a alguien que no tiene una pierna, en el nombre de Jesús, dígame cómo va a ser la reacción del reino de las tinieblas. Cuando llegue el tiempo, querido, va a ser el mensaje proclamado, pero no los mensajes van a ser obnubilados por los milagros. Y los que son sanados no indica que son salvos. No siempre que haya habido un milagro de sanación o de expulsión de demonios significa que esa persona ya está salva, no se confundan. Sino que el mensaje es lo importante. Los milagros van a mostrar que el Espíritu de Dios está en potencia con esos escogidos. Pero no son los milagros los que van a salvar a las almas, sino es el mensaje, la decisión personal de cada uno. Y allí llegará el tiempo, hermano. Después de eso va a ser el tiempo de la marca de Dios y la marca de la bestia, conjuntamente. ¿Cuándo va a pasar eso? Nadie lo sabe. Y voy a terminar esta lección de escuela sabática con la cita de la hermana White, que está en Evento de los Últimos Días, página 174, párrafo 2. Dice lo siguiente: nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. O sea, es algo que está en el tiempo del fin. La marca de la bestia viene como consecuencia de los mensajes de los tres ángeles, con potencia. El tiempo de prueba no ha llegado aún.
hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. ¿Cuándo será esa luz? Cuando venga la lluvia tardía, hermano. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, fíjense, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Los que continúen en tradición recibirán la marca de la bestia. Con pasos rápidos nos aproximamos a este periodo. Fíjense que hoy en día se ve una unión de las iglesias protestantes con el presidente de Estados Unidos, ¿no? Lo llamaron, incluso la iglesia ortodoxa lo llamó el nuevo Constantino, porque Constantino favoreció a la iglesia primitiva. Ahora, Donald Trump vino a favorecer a las iglesias cristianas ante el auge que venía desde el movimiento woke y de lo LGBTI+. Buscaba proscribir el cristianismo. Entonces Donald Trump vino a enmendar eso. Pero es peligroso, hermano. Siempre el acercamiento iglesia-estado es peligroso. Pero son pasos previos a lo que va a pasar en el tiempo del fin, pero aún no va a llegar. Mientras no haya lluvia tardía, no va a llegar, hermanos. Con pasos rápidos nos aproximamos a este periodo, cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular. Estamos viendo hoy en día eso. Antes era impensable, ¿no? Nadie iba a pensar que eso podía pasar, porque era muy clara la separación de Estado e Iglesia en Estados Unidos. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados, justamente, soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia con el Estado, y habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Eso comenzará desde Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, el tiempo del fin para el reino de la bestia que sube del abismo y la bestia que sube del mar, y la bestia que sube de la tierra para Roma, para Estados Unidos y todos aquellos que apoyen esa unión, llegará a su fin, porque va a venir el reino de la roca y llegará a liberar a aquellos que han vivido piadosamente a Cristo Jesús y estarán padeciendo persecución en el mundo entero. Mi pregunta es, y mi conclusión de esta escuela sabática es: ¿usted cree que tiene que vivir piadosamente desde ahora o cuando ya estén las cosas encima? Ponga eso en oración, hermano. Y si Dios quiere, la próxima semana estaremos compartiendo la última lección de escuela sabática. Nuevamente te invito a ser parte del canal, a darle like, porque eso ayuda a que estos mensajes sean difundidos y activen el algoritmo de YouTube. Entonces, con que usted haga esa contribución, le estaré muy agradecido. Deje sus comentarios. Si está de acuerdo o no está de acuerdo en alguna cosa, deje su comentario. Yo le estaré respondiendo bien pueda. Pero su apoyo es muy importante para el crecimiento de esta prédica de la palabra de Dios. Suscríbase, denle like y deje sus comentarios. Esto, una vez más, para la gloria de Dios, fue principio de vida. Hasta la próxima.